Empecemos con nuestra lección número 8, que está bien grande. Te damos gracias, Padre, y por esta nueva lección. Te damos gracias por el Shabbat y te pedimos que nos ayudes a relajarnos y que nos concentremos en ti, en nuestra relación contigo. Concentrarnos en quien tú eres, Dios grande nuestro. Te amamos, te alabamos, te bendecimos y te damos toda alabanza y gloria por todo lo que haces en nuestras vidas, y te pedimos ahora que nos enseñes a través de tu palabra, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Lección 8. Son 27 capítulos del libro de Mateo, así que no sé cuántos capítulos vamos a hacer, cuántas lecciones. Será una aventura. A cada paso que damos va a ser esto, se los garantizo. Hoy vamos a revisar que Yeshua ha empezado su ministerio oficial. ¿Y qué es lo que ha hecho hasta este momento? Nos ha recordado de la importancia de cumplir la justicia. Si no estamos cumpliendo con la justicia, estamos perdiendo nuestro llamado. Y vamos a hablar acerca de de lo que es justicia y de qué manera la cumplimos mientras continuamos estudiando este libro, porque es fundamental, muy fundamental. Entonces, recordamos, Yeshua dijo, es importante para mí que cumplamos con toda justicia. ¿Recuerdan esas palabras? Cuando él estaba a punto de ser bautizado, y Juan decía, ¿por qué te estoy bautizando si tú eres el que deberías de bautizarme a mí? Juan dijo eso. Debemos cumplir toda justicia. Esa es una declaración muy grande, enorme. Entonces él ayunó 40 días y nos dijo que habrá momentos en que tendremos que negar nuestra carne. ¿A quién le gusta hacer eso? Es muy difícil, ¿verdad? No nos gusta, es incómodo, pero no comer y ayunar durante 40 días y durante noches, él nos mostró eso, lo demostró. Debemos de controlar nuestra carne. Es algo muy importante y a veces es doloroso. Luego nos enseñó en los días previos a su ministerio público el poder de la palabra al tratar con Satanás. Y lo habló directamente. Y debemos aprender esa lección y recordar que cuando el enemigo está contra nosotros, o alguien está contra nosotros, o inclusive uno mismo se pone en contra de sí mismo, necesitamos proclamar la palabra de Dios. El enemigo necesita escucharlo porque tiene poder. Entonces, Yeshua comienza su ministerio público. ¿Y qué es lo primero que hace? Es el sermón en el monte, el sermón del monte. Y es poderoso. Vamos a empezar en eso. Vamos a ver hoy día, y vamos a ver que en el sermón del monte se trata todo de cómo cumplir la Torá. Eso es de lo que realmente se trata, es el corazón del Sermón del Monte. Y es increíblemente, tiene aspectos increíbles de lo que significa para nosotros. Vamos a ver que nada de las cosas que Yeshua estaba enseñando eran nuevas. Absolutamente no. No era nada nuevo. No estaba creando una nueva religión, no estaba dando nuevas ideas. Todo el concepto que él enseñaba en el sermón de la montaña, del monte, viene del Tanakh o del Antiguo Testamento, del Antiguo Testamento. Entonces, en Mateo 5, 1 al 3 dice, viendo la multitud subió al monte, y cuando se sentó sus discípulos se acercaron a él, y él abrió la boca y les enseñó diciendo, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Si alguien te pregunta esto, oye, tú eres un cristiano, ¿qué significa ser pobre de espíritu? Pobre en el espíritu. Es un concepto tremendo que lo leemos y dice, qué bueno. Esto está bueno, pero es tremendo, y vamos a ver esto. Involucra esta palabra en hebreo, ani, y esta letra pequeña aquí es yod, que significa mano, brazo. Entonces,
pobre, mano afligido. Esta palabra es traducida de esta forma. Cuando uno ve esas palabras o palabras con ese tipo de connotaciones, mételos en la cabeza. Eso es lo que Yeshua está diciendo. Y lo dice primero. Entonces sabemos que es importante. Esta palabra traducida puede ser traducida en una categoría como huérfanos y viudas, o gente que literalmente depende de la caridad de otros para sobrevivir. Otra forma de ver este concepto es verse a sí mismo como totalmente necesitados y dependientes de Dios. ¿Quién se ve de esa forma? Como americano, como estadounidense o como cristiano, nos vemos más de esta manera, especialmente mientras los tiempos se están acercando estos días. Pero como esta nación que se te ha enseñado que seas independiente, entonces a veces luchamos contra estos dos entendimientos. Entonces, ¿debemos ser independientes o debemos ser completamente dependientes? Vamos a seguir analizando esto. Significa que debemos de vernos a nosotros mismos buscándola a Él para nuestro sustento, nuestro propósito y nuestro bienestar. Es pensar en ti mismo como incapaz de sobrevivir sin Dios. Te puedes ver de esa forma a ti mismo. Pobre en espíritu es un lugar donde no te ves a ti mismo como en que estás en control, pero como que estar totalmente rendido al Señor. Es estar dispuesto a renunciar a hogares, finanzas, de familia, a todo, para conocer a Dios y para hacer crecer su reino. Los pobres de espíritus anhelan la presencia de Dios en sus vidas, anhelan de Dios como un siervo busca agua. Están dispuestos a hacer cualquier cosa para obtener el reino de Dios. Alguien dijo, es de aquellos que están dispuestos, que están a volverse materialmente pruebos, son espiritualmente ricos. Así hay tantos conceptos allí. ¿Alguno de ellos se quedó en tu cerebro? De que puedas empobrecerte ¿qué significa eso, empobrecerte en el espíritu? Revísalos, porque los principios que el Señor nos está hablando son tan grandes que no podemos pasarlo por alto. Somos la novia que está sido preparada. Realmente necesitamos saber lo que esto significa. Entonces, una de las definiciones o algún aspecto que se quede en tu corazón para poder decir, yo soy un siervo buscando de Dios, lo anhelo, deseo conocerlo, sus caminos son todo para mí, me importa, tengo que saber más de Dios. Esas son las personas que son pobres, humildes y afligidos. Piensen a sí mismo como un huérfano, una viuda que sería totalmente dependiente de la protección y provisión de este Dios al que llamamos el Mesías, nuestro Salvador. Es un concepto asombroso. Job repetidamente dice a su corazón como ¿dónde dice Job? ¿Dónde está? En Salmos, el pobre o el necesitado es aquel que él es el tema especial del cuidado de Dios. En el Salmo 34:7 dice, este hombre lloró y el Señor lo escuchó y lo salvó de todos sus problemas. Los profetas criticaron la injusticia hacia los pobres. En Isaías 3:14 dice, ¿qué quieres decir de aplastar a mi pueblo con una sonrisa digna de la cara de los pobres? ¿Qué estamos escuchando de esto? Están viendo un tema central aquí. Necesitamos del Señor. Y va a ser más y más obvio cuando continuemos este sermón del monte. Mateo 5:4. Yeshua dice, bienaventurados los que lloran porque ellos recibirán consolación. Y eso viene otra vez del Antiguo Testamento. Yeshua
no está presentando nada nuevo aquí. Todos estos son conceptos del Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento, porque no había Nuevo Testamento en ese momento y Él no está creando nuevas ideas. Él está mostrando el corazón de la Torah. Entonces, benditos aquellos que lloran. Isaías 61:3 dice, para nombrar a los que lloran en Sion, darles hermosura para cenizas, aceite de gozo, alabanza por el espíritu de pesadumbre y fin que puedan ser llamados árboles de justicia, la plantación, que el Señor sea glorificado. Ven esta conexión, todo lo que hacemos tiene que ser para glorificar al Señor, aún nuestro luto, nuestro llanto, porque eso Él lo va a convertir en algo hermoso, en alegría. Entonces, ¿qué significa? Significa que aquellos que están llorando por su propio pecado, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque están entristeciendo el corazón de Dios. Cuando tú pecas, sientes ese luto, ese llanto, ese dolor. Yo pienso que lo vamos a sentir más y más mientras el día se acerca. Y eso nos va a ayudar a volver al camino correcto. Hace un par de semanas hablamos que uno de los nombres de la Mesías era el renuevo y otro es Menachem, que significa el consolador. Entonces vino a consolarnos. Estas son palabras de consuelo. Porque, ¿por qué no suena como si estuvieras de luto? Es un lugar muy reconfortable donde uno puede estar. Entonces dice, si estás de luto se va a convertir en gozo. Si estás de luto por pecado, vas a querer deshacerte de eso. Entonces vas a volver en una unidad completa con el Señor. Ese es el corazón de la Torah. Es amor. Para que podamos dejar el pecado y estar de vuelta en esa unidad con el Señor. Es el único lugar donde encontramos ese gozo. Y por supuesto, el Señor envió otro consolador que es el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué nos hace llorar o otro de pecado? Aparte del pecado, es cuando perdemos algo, a alguien que amamos o algo que apreciamos, lloramos. En Israel habían tantas razones para llorar. En Isaías dice, para nombrar a los que lloran en Sion. ¿Por qué va a haber llanto en Sion? Porque ellos habían perdido la unidad, habían perdido el templo. Y vamos a ver eso. Siempre han habido enemigos que quieren que Israel sea destruido. Eso es causa de lloro, para llorar, de dolor. Y cuando fueron los griegos que querían destruirlos o asimilarlos, o Amán que quería destruirlos con aniquilación. Las personas fueron objeto de odio y eso era motivo de luto. Hay más razones también. El templo fue destruido 2 veces. ¿Cuál fue la causa de la destrucción del segundo templo? Tenemos que entender esto muy, muy bien. Es odio sin fundamento, o sea, sin fundamento. No tenía razón. Y cuando uno tiene este odio infundado, destruye unidad. Cuando la unidad es destruida, ¿qué queda? Nada más que destrucción. Todo lo que hacemos en nuestro corazón, el deseo de nuestro corazón debe de ser que todo lo que hacemos con nuestras acciones es para traer unidad entre las personas. Para ello, ¿y qué es lo último que hizo Yeshua antes de ir a la cruz? Él oró al Padre por unidad. Si no hay unidad, no hay nada. Si odio infundado existe, va a causar destrucción. Eso es motivo de luto. Ten cuidado con todo ese concepto porque es tan fácil de caer en eso. ¿Recuerdan cuando Yeshua lloró cuando entró a Jerusalén? Él se lamentó por la desunión. Él quería reunirlos. ¿Recuerdan? Si
quieres reunirlos para unidad. Pero ellos no querían unidad y dejaron que él los reuniera. Ellos dijeron, no, gracias, no queremos eso ahora. Esas son las razones para llorar, ¿no? Perdemos algo cuando negamos lloramos por nuestras propias acciones, cuando no permitimos que nuestro templo interior vuelva en unidad con Dios. Nuestro corazón tiene que ser cambiado. Entonces nuestro corazón tiene que ser cambiado para ser pobres y afligidos. Nuestro corazón tiene que ser cambiado por llorar. Si vemos otras personas en esta condición, lloren por ellos, oren por ellos. Muy a menudo no podemos acercarnos a ellos, pero ciertamente podemos orar por ellos y podemos amarlos y hacer lo que podamos para atraer a ellos de nuevo a la unidad. Estas son las cosas que Dios quiere transmitirnos. Muchos de los judíos entendían eso cuando le hablaban a los gentiles, porque recuerdan que él le decía, ¿dónde? ¿Dónde les hablaba? En Galilea, de los gentiles. Eso es como se llamaba esa área. Pablo, entonces no todo el mundo va a entender estos conceptos, pero el pueblo judío, si hay alguien que los entiende, son ellos lo entendieron rápidamente. En Mateo 5:5 dice, benditos serán ellos que... Ok. Bendito sea el dócil porque ellos heredarán la tierra. Entonces, todos tenemos los mansos son deliberadamente, ellos deliberadamente limitan su propio poder, sus propios derechos. ¿A quién le gusta limitar sus propios derechos? ¿Sí? Quieres decir lo que quieres decir cuando quieres decirlo, es tu derecho, ¿verdad? Bueno, los mansos limitan deliberadamente su propio poder. Entonces, ¿de dónde viene este concepto? Hubo ejemplos de personas mansas en la Biblia. Números 12:3 dice que Moisés era un hombre manso más que cualquier hombre sobre la tierra. ¿Y a quién escogió Dios para que saque al pueblo de Egipto? Moisés. ¿Por qué? Porque él podía limitar su poder, se mantenía bajo control y Dios sabía que tenía ese corazón para hacerlo. Entonces, mansedumbre es una característica del corazón. ¿Está viendo un patrón aquí? Se trata de nuestros corazones. Es un corazón que no está hinchado, sin importar a qué posición haya sido llamado o cuánto poder él o ella puede tener. Puedes imaginar a los profetas que vinieron con la misma palabra de Dios para hablarle al pueblo de Dios y fueron odiados y asesinados. Recuerdan, el pastor Mark habló de Jeremías una y otra vez. Su familia lo odiaba, él no tenía amigos. Todos los profetas lo odiaban porque ellos querían traer un mensaje diferente y hacer que la gente les guste. Pero Jeremías fue fiel al Señor y lo odiaban por eso. Fue rechazado. Pero él fue manso, mantuvo su poder bajo control, a pesar de que trajo la palabra de Dios a la gente. Entonces, podemos estar ofendidos cuando llevamos la palabra de Dios y nos rechaza. No podemos tomar ofensa de eso. Hay que contarlo como gozo y es una cosa difícil de hacer. Isaías 29:19 dice que los humildes, anavim, la palabra anavim, que es la raíz, viene de la raíz anav, de la que ya hemos visto. Entonces, estas cosas no aparecen en otro idioma, aparecen aparece con la misma palabra, pero en realidad es diferente. Entonces, ¿dónde estamos? Los humildes también aumentarán su gozo en el Señor, Anavim.
y los pobres de los hombres se regocijarán en el Santo de Israel. Entonces, ¿de dónde viene este gozo? Viene del Señor. Y y así seas pobre en espíritu, pobre en carne, los mansos y los humildes, ustedes van a tener su gozo, porque su gozo va a estar en ellos. Ustedes entienden por qué el mundo está en una situación tan terrible, por qué cuántas personas tienen problemas con depresión. Son todas estas cosas. Nuestro gozo viene de hacer lo contrario que el mundo nos dice que hagamos y hacer lo que el Señor nos dice hacer lo que el Señor nos dice es siendo pobres, afligidos, manteniendo nuestro poder bajo control. Entonces vamos a ser llenos del gozo del Señor. Estas son cosas increíbles para compartir con las personas, porque estas son unas formas nuevas de pensar. Esto es Torah, es el corazón de la Torah. Y eso es lo que Yeshua estaba haciendo. Yeshua era manso, él era todopoderoso, imagínense que habló y todo fue creado, todopoderoso. Sin embargo, claramente dijo que vino a hacer la voluntad de su Padre, no estaba aquí por su propia gloria. Él tenía su poder bajo control. En el Salmo 25:9 dice, el manso guiará en juicio y el manso le enseñará su camino. ¿Puedes estar orgulloso de estar en el camino del Señor? No. Orgullo va a reprender, va a separarte del Señor. Todo Dios lo creó antes de que naciéramos, para que podamos caminar y pudiéramos cumplir las obras que Él tiene para que hiciéramos nosotros. Entonces tenemos que cumplir las obras que Él puso para que hagamos. Y hay que tener una para juntarse, combinarse. Entonces cuando tú estás ahí haciendo el trabajo que Él preparó, en Sofonías 2:3 dice, buscar al Señor todos los mansos de la tierra, que habéis realizado su juicio, busca su justicia, busca su mansedumbre, puede ser tú, escondido en el día de la ira del Señor. Ok, aquí le voy a apuntar a la palabra buscar. ¿Qué significa buscar? Si tú sabes que hay $1,000,000 escondidos en este edificio, el primero que lo busca, lo que encuentra, se lo puede llevar. ¿Qué harías? Pondrías todo tu esfuerzo para encontrar ese escondite, ¿verdad? Entonces, buscar no es una palabra muy adecuada. Y nos dice algo más, nos dice una actitud que debemos de tener, con la que debemos de tener en la vida, es de buscar estas características en nuestra vida. Significa que tenemos que ir detrás de ellas, desearlas. Cuando uno jugaba a las escondidas de niño, tú querías encontrar a esa persona, ¿dónde estaba? Diligentemente buscando, con insistencia. Más adelante vamos a ver lo que significa buscar. Entonces, Mateo 11:28, Yeshua dice, vengan los que están trabajados y cargados y yo les daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprenderás que yo soy humilde de corazón y encontrará descanso en sus almas. Mi yugo suave y mi carga es ligera. ¿Cómo puede decir cuando estas cosas son tan difíciles? ¿O no lo son? ¿Cómo dice que son tan fáciles? Sí, son fáciles si estamos dispuestos a rendirnos y salir del camino, rendirnos a Él y quitarnos del camino. Entonces, ¿de qué manera Yeshua mostró mansedumbre?
estamos haciendo su voluntad o la nuestra. Entonces la carga es liviana cuando hacemos su voluntad. Cuando Él nos pide y que es por nuestra propia humildad, tenemos que decir sí. Sí, lo haré, Señor. Yeshua en la cruz era poder bajo control. Como dijo, él pudo llevar legiones de ángeles, pero no lo hizo. Poder bajo control, un concepto tremendo. Justicia, Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque se llenará. Digamos que si no has comido por 2 días, sin agua, sin nada, vas a realmente buscar algo para comer y beber si estás sano y te sientes bien. Por supuesto que sí, vas a ir con todas tus fuerzas a buscarlo, porque realmente lo vas a necesitar. Entonces la promesa aquí es que si tienes hambre y sed de estas cosas, te llenarás de ellas. No solo vas a recibir un poquitito, una rociadita, una gota, serás lleno. Entonces uno recibe lo que está buscando y esto es lo más importante. Buscar toma mucho esfuerzo. Y si miramos en la figura en la página 6, este hombre está buscando algo. En la página 5. Esta persona en la foto se está viendo, se ve que está buscando algo o alguien lo está persiguiendo a él. Él está en la búsqueda. Entonces, ¿de dónde viene este concepto de justicia? Vino de las escrituras judías. Proverbios 10, 6, 7, 11 y 25 dice: bendiciones están sobre la cabeza del justo. Bendita sea la memoria de los justos. La boca del justo es un pozo de vida, pero el justo tiene un fundamento eterno. Entonces, ¿quién quiere ser justo? Las bendiciones son increíbles. Isaías 33:17 dice: la obra de justicia será paz, y el efecto de justicia, tranquilidad, certeza para siempre. Recuerden que Isabel y Zacarías fueron llamados justos. Esto era antes del nacimiento de Yeshua. Es un concepto tremendo que debemos recordar. Eso fue antes, antes de que Yeshua naciera. ¿Qué nos dice eso? ¿Había justicia y forma de obtenerla en esa época? Claro, sí, porque Dios no cambia, ¿verdad? Entonces, este fue un concepto que el pueblo judío estaba familiarizado y fue posible porque estas personas se mencionaba específicamente que eran justos. También se menciona a Ana y Simeón, y esos estaban esperando por el Mesías. Ana y Simeón, que estaban esperando al Mesías, fueron llamados justicia. Ese era un concepto con el que el pueblo judío estaba muy familiarizado y era alcanzable. Entonces justicia estaba ahí. Pero a veces pensamos que es un concepto del Nuevo Testamento. No, para nada. Es definitivamente Yeshua está enseñando la Torah. Justicia es un estado del corazón que anhela ser como Dios. Eso es lo que es justicia y estar en sus caminos. Eso es lo que estamos persiguiendo. Entonces, ¿te puedes imaginar cómo esta persona de la foto, de la máquina que está corriendo buscando justicia con toda la energía que tiene? Esa es una actitud de buscar actitud. No quiere decir que vamos a ser perfectos. Las acciones de las personas juntas no son siempre perfectas, pero si este hombre se tropieza y cae, él está tanto a la búsqueda delante de él que se va a levantar y va a seguir buscando, y eso es lo que hace la justicia.
no es perfección. Es cuando tropiezas, te levantas y sigues buscando esa justicia. La justicia, si puedes recordar, es una cosa que cambia la vida. La rectitud es una asociación con el Mesías. Estas son nuestras notas. Debemos estar tan estrechamente asociados con el Mesías que cuando las personas te miren, ellos ven a Yeshua. Así de cerca es nuestra relación con el Mesías debe de ser. Eso es estar en busca de la justicia. Entonces, cuando los rabinos enseñaron, ellos usaban una técnica que se llamaba Kol de Omer, luz y pesado. ¿Qué significa esto? Que si era algo ligero, era como, mandamiento, como la madre pajarito, que no le quites al bebé enfrente, el pollito enfrente al ave. Ese es un ligero, un mandamiento ligero. Y el otro era un mandamiento pesado, es honra a tu madre y a tu padre. Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí en Mateo 5, 19, 20. Por tanto, cualquiera que rompa uno de los más pequeños, eso sería un mandamiento ligero. Él está hablando métodos rabínicos mientras estaba enseñando. Entonces, así lo enseña a los hombres, será llamado más pequeño en el reino del cielo. Pero quien las haga y las enseñe, eso se está comparando a lo pesado. Yo sé la cosa más ligera, vas a ser ligero en el cielo. Pero si haces las cosas más pesadas, como hacer estudiantes, talmidí, haciendo discípulos, vas a ser también pesado algo en el cielo. Y serás llamado grande en el reino de los cielos. Pero les digo que a menos que su justicia exceda la justicia de los escribas y fariseos, de ninguna manera entrarás en el reino de los cielos. Eso parece ser algo demasiado para que la gente hiciera, porque por fuera parecía que los escribas y fariseos hacían las cosas perfectas, pero bien, ¿quién puede hacer eso? Pero Yeshua está hablando de corazones. Aquí todo se origina en el corazón, porque después, ¿te acuerdas que llamó a los escribas y fariseos hipócritas? ¿Por qué? Es otra enseñanza del Omer que enseña ligero y pesado. Y contaron la menta, el comino, como unas cosas ligeras, pero se habían olvidado de misericordia y justicia. Eso sería lo más pesado. Entonces, lo que estaban enseñando a las gente de afuera, estás contando hojas pequeñas. Entonces, Dios les está diciendo, son hipócritas. Ustedes están mostrando a la gente que están haciendo las cosas ligeras, se están olvidando de lo que es misericordia y justicia, que son los más importantes, los pesados. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque a ellos se les mostrará misericordia. Todos necesitan misericordia, y este versículo nos muestra una perspectiva única de misericordia. Cuando extiendes misericordia, eres bendecido, porque entonces misericordia se te será mostrada a ti. ¿Recuerdan de cuando Dios viene a la montaña de Sinaí y da los 10 mandamientos y la ketubá de la ceremonia de la boda? Este día Dios está mostrando a su pueblo, a su corazón, y lo que se dice, quédate, Dios, aléjate, Dios, porque nos da miedo. Y los hombres la gente fue y construyó el becerro de oro. Entonces, justo después de que estaba casando con esta gente, dice, y ahora lo voy a desaparecer. Moisés le dice que no hagas eso. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios escogió misericordia. Y sabemos esto porque, aunque Él quería destruirlos, baja y les proclama sus atributos a ellos.
Y el 13º atributo, 13º atributo empieza con Adonai, o maestro. Pero lo que es aún más asombroso es que ellos creen que la palabra Adonai reemplazó la Yud-Heh-Vav-Heh, que es el nombre sagrado, demasiado sagrado para pronunciar. En algún momento creen que esto fue reemplazado con el Yud-Heh-Vav-Heh, y Adonai, el Yud-Heh-Vav-Heh significa misericordioso, el Dios misericordioso comparado con Elohim. Así que ahora lo primero que el Señor proclama es Adonai. Yo soy ese Dios. Yo tengo misericordia desbordante. Lo dice 2 veces. Entonces está diciendo que somos frágiles. Él sabe que somos frágiles y que pecamos, pero Él es un Dios misericordioso. Es segunda vez que Dios perdonará al pecador. Él es el Dios misericordioso, rebosante de misericordia. Lo tercero que Él dice es Él como El Shaddai. Todos estos tipos, esta clase de nombres que Dios tiene que empiezan con Él. Ese nombre está proclamando que Él es todopoderoso, pero también muestra que su misericordia supera su poder. Eso es enorme. Así que cuando Él dice El Shaddai, está diciendo que este todopoderoso Dios que suple todo, Shaddai, la provisión, nuestro proveedor, su provisión es abundante para todos, pero su misericordia excede su provisión. Esos son los primeros 3 nombres o atributos que Dios proclama sobre sí mismo. Y cuando lo hace después de que han roto su corazón con el pecado del becerro de oro. Ahí demuestra que estos nombres son verdaderos. El cuarto nos da, ahí no podemos seguir más lejos, dice Rahamim. Esta palabra Rahamim, si tiene la Yud Mem, significa plural. Está diciendo que es una palabra en plural. No quiere decir que es su misericordia, sino que Él es una misericordia. ¿Qué es misericordia? Es sino que tiene completamente todas las misericordias están en Él. La palabra, la raíz es Raham. Es un útero. No hay un sitio más completo en el mundo que el útero de una mujer donde el bebé se crece. Y sabemos que estamos incómodos cuando estamos embarazadas, pero inclusive esas pataditas que te dan en las costillas y tú amas ese bebé y bendices ese bebé y no puedes ver la hora de verlo. Cada madre siente eso. Es esa clase de misericordia que el Señor siente, como si estuviéramos dentro de su matriz de misericordia. Es asombroso. No se puede superar su misericordia. Es el tipo de misericordia que nos pide que mostremos hacia los demás. Eso está tremendo. ¿Podemos hacer eso a nuestros enemigos? Eso es difícil, pero eso es lo que está diciendo. Este es el corazón de la Torah. Mateo 5:8. Bienaventurados los puros de corazón, porque verán a Dios. Puro de corazón es una frase enorme y realmente significa alguien que está en armonía con Dios. Si tienes un corazón puro, tu corazón va a estar en armonía con Dios. A todo el mundo le gusta escuchar hermosas armonías en música, pero cuando alguien desafina, ¿qué te hace? Es como que si alguien no nos gusta, a Dios tampoco le gusta, dice, puro de corazón, entonces estás en armonía con Dios. Y notarás que la primera letra de esta palabra es la letra Lamed, y eso significa pastor.
Imagínense lo que cerca que está de la palabra baraj, que es pureza. Las primeras dos letras son corazón, lev, y con la última es puro, y no puedes tener un corazón puro a menos de que estás en constante contacto con el pastor. ¿No es eso asombroso? Cómo ese idioma hebreo funciona. Tienes que estar en contacto constante con él. Un corazón que está rejuvenecido y limpiado por el pastor es un corazón puro y en armonía con él. A heart that is being rejuvenated and cleansed by the shepherd is a pure heart in harmony with him. Yes. You have bar, that's resh in the middle of your word you're talking about there, and that means sun. Yes, and it also means pure. Isn't that amazing? I know. And if you do it backwards, it's behold the son who is pure, the shepherd. Si se lee eso, es aquí el hijo que es el pastor. All right, Psalm 24, 4 and 5 says, Salmo 24, 4, 5. El de manos limpias y corazón puro que no alza su alma a lo que es falso y no jura con engaño. Él recibirá la bendición del Señor y la justicia de Dios de su salvación. the pure El in heart will. Los limpios de corazón verán a Dios. Eso es lo que todos queremos. Bien, queremos pararnos ante Él y escuchar. Entrar en el gozo de mi reino, tú, buen y fiel servidor. We still have, Entonces tenemos pacificadores. we're going to get through it. But let's try. Blessed Matthew 5, Mateo 9, 5:9. peacemakers. 5:9. Benditos los pacificadores, porque ellos serán llamados los hijos de Dios. ¿De dónde viene este concepto? Every single Cada one. uno de estos vino del Tanaj. And so Entonces en el Salmo 34, 11, 14 dice, venid, hijos, escuchen, y les enseñaré el temor del Señor. the man ¿Qué es el amor que desea la vida y ama muchos días para que vea el bien? Guarda tu lengua del mal. Eso es probablemente lo más difícil. Y tus labios por hablar engaño. Apártense del mal. ¿Y qué? Y hagan el bien. seek Busca paz and y persíguela. what does it look like when you're ¿Y cómo se ve cómo es cuando uno está buscando algo, persiguiendo algo? shalom, which we just aren't going to have trouble for or time for. But if you could Si tú puedes resumir todo eso en una frase, en una oración o incluso en una palabra, ¿qué dirías? Que Cristo está buscando a su novia. ¿Y dónde comienza? Todo comienza en nuestro corazón. Y todo tiene que ver con nuestra relación. ¿Qué tan cerca estamos al Mesías? Nuestra asociación con Él debe ser tan cercana que cuando las personas nos miren, vean a Yeshua. Y vamos a profundizar en eso en otras lecciones. Yo creo que que les va a encantar about salt and light, cuando enseñemos a Sal y la Luz la próxima semana. have a blessed Y que tengan una semana bendecida. Shalom.